Vamos a continuar entonces, hermanos, con el estudio en el Evangelio según San Mateo. Corresponde en el día de hoy el capítulo número 2, así que vamos a leerlo y luego vamos a meditar en lo que la palabra nos indica. Leemos en el capítulo 2 entonces de Mateo lo siguiente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó de dónde habría de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a Herodes y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a casa de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. En este capítulo, así como el título se había propuesto como José actuando bajo presión, también podemos titularlo Hombres en pugna, como una obra, una novela, algo creo fue en su momento, también algún documental. Porque aquí vemos una serie de tensiones a lo largo de todo el capítulo de distintos personajes que interactúan, formando parte finalmente del plan magistral de Dios. Vamos a dejar, por lo tanto, a José hacia el final. Vamos a tomar algunas consideraciones generales del capítulo, algunas reflexiones, y luego vamos a centrarnos en José, que el padre adoptivo de el Señor Jesús, por su poca mención de las Escrituras, muchas veces es injustamente olvidado por los estudios o devocionales que podemos hacer.
es un ejemplo, sin duda, al igual que María, de personas piadosas al Señor, porque sin duda Dios escogió la mejor y más perfecta desde el punto de vista humano pareja, matrimonio para cobijar en ese hogar a su hijo. Partimos de esa base. Y por la tradición, por la mayor presencia, por la pérdida en el tiempo de José, probablemente algún fallecimiento prematuro, pasa a veces muy desapercibido el calibre del hombre que él fue en ese hogar y antes también de que se formase esa familia. Pero vamos entonces, en primer lugar, a repasar algunos conceptos, algunos detalles para reflexionar esta oportunidad sobre el capítulo 2. Vemos que comienza con esta visita de los magos a Jerusalén. Estos magos de Oriente, donde los datos que encontramos son sumamente escasos, pero por el comportamiento que encontramos aquí, nos damos a entender, nos debemos dar a entender de algunos factores que a veces nos parecen un poco olvidados. Tradicionalmente siempre se mencionan como que fuesen 3 los magos que venían por el número de presentes que se ofrecen al Señor en el encuentro de los magos. Pero el número que las Biblias no nos indica nos permite suponer que en realidad eran bastantes más. Vamos a tener algunas consideraciones para suponer un número que no podemos afirmar, pero entendemos que el número tradicional no es el adecuado. En primer lugar, porque imaginemos que llegasen solamente a una ciudad medianamente populosa y céntrica en la nación como era Jerusalén, el nudo de la actividad religiosa, parte de la actividad administrativa, militar. 3 personas, por más que sean extranjeros, que llegan, no llamarían mucho la atención. No, sin duda deberían haber sido bastante más, sobre todo para poder lograr la atención del rey, en el sentido de haber pedido, siendo un extranjero, y llegar y pedir una entrevista con el rey y que se le dé la entrevista con esta explicación, evidentemente no era una comitiva que pasara desapercibida, no eran 3 personas con sus cabalgaduras y algunas de sus pertenencias las que estaban llegando. Es muy probable que fuese una comitiva importante. Y siendo una comitiva importante, no debemos tampoco descartar de que viniesen custodiadas y tuviesen, que fuese un pequeño ejército. ¿Por qué decimos esto? Vamos a basarnos en algunas ideas que podemos deducir del texto más adelante. En primer lugar, entonces, nos encontramos con que, ¿dónde está? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Pensemos que a este término, si bien no conocemos el trasfondo espiritual de estas personas, probablemente hayan sido paganos y en la antigüedad los reyes y los dioses se amalgamaban, entonces un rey era adorado, como mismo era el caso de César, adorado como un dios, nos da a entender de que era un rey, pero no era un rey cualquiera especial. Herodes estaba reinando en aquella región y se sabía muy bien que no era él ni su familia de un origen divino, ni mucho menos, desde el punto de vista de la sociedad y de la cultura y del desarrollo de la dinastía que tuvieron la familia herodiana. Y lo cierto es que esta expresión es una expresión sumamente particular, donde dice que justamente vienen a adorar a este nuevo rey de los judíos que ha nacido. Y llama la atención que oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Esta noticia sin duda era importante porque justamente podemos suponer que la comitiva era importante y ante semejante cantidad de gente que viene desde lejos, una nación, seguramente una nación distante, por lo que vemos del relato, con vestimentas, con atuendos, con modos diferentes a lo que ellos quizás conocían,
se presentan con esta situación y generan esta verdadera situación de este sacudón para la sociedad de Jerusalén. Y nos llama la atención que son convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, a quien les preguntó Herodes a dónde había de nacer el Cristo. Cuando leemos el texto pareciese como que hay una cierta desconexión entre los sacerdotes y los escribas y de lo que estaba pasando en la ciudad. Toda la ciudad se conmueve y son ellos convocados por el rey para saber qué podían ellos aportar al respecto. Como que estuviesen en sus cosas, en forma individual, sin prestar atención a lo que estaba ocurriendo alrededor. Eso es lo que uno podría suponer de esta expresión. Y también nos da una idea de una cierta desconexión de aquellos hombres que estaban quizás muy imbuidos en sus cuestiones espirituales y litúrgicas, pero no estaban quizás en contacto con las necesidades y las preocupaciones y las noticias de la ciudad. Y nos encontramos también con esta reacción por parte de ellos, porque ellos, en la pregunta que hace el rey Herodes, rápidamente dan la respuesta. Y con certeza, porque era finalmente, como decía el Señor en el Antiguo Testamento, en Miqueas, la ubicación de la ciudad. Y sin embargo, como dice la Escritura en Juan, el Señor vino a ellos y ellos no lo recibieron, porque ante esta evidencia de estas personas que tan lejos, tan distantes, vienen con esta noticia, el pueblo conmovido, el rey preocupado, y sin embargo ellos se quedan ahí. Ellos escuchan eso y lejos de preocuparse y ver si realmente era como era, en vez de acercarse ellos a las personas que traían esta noticia es el rey Herodes. ¿Qué anticipo, por así decir, de lo que habría de ocurrir 30 años más tarde, cuando el grupo de sacerdotes y escribas, aquellos que estaban cercanos a la ley, que debían ser sensibles a las profecías del mandato de Dios, no solamente son indiferentes, sino que lisa y llanamente rechazan a la persona y el mensaje del Señor? Ya había un anticipo 30 años antes, donde con indiferencia reciben la noticia y sin embargo no la aplican a su vida. ¿Y qué advertencia para nosotros? Cuando muchas veces, en una forma contundente, el Señor nos habla, en la palabra nos sentimos la enseñanza, el concepto bien diferente, bien llamativo, bien sobresaliente, y sin embargo reina en nosotros la indiferencia. No actuamos, no reaccionamos. Qué lamentable que es que muchas veces nos pasa a nosotros eso. Al igual que los sacerdotes y escribas, ante una circunstancia tan excepcional como era esta, ellos indiferentemente dejaron pasar la circunstancia. Viendo esta reacción, creo yo, por parte de Herodes, de esta parsimonia, esta indiferencia por parte de los sacerdotes y los escribas, siendo un político sagaz como lo fue luego ya casi 30 años de reinado, ven como se ve que tiene una vía probable de acción en lo que él le preocupa, que es mantenerse él y su familia en el poder. Pensemos que Herodes en este momento tenía, ya como dijimos, más de 30 años en el poder, habría de fallecer poco tiempo después de estos acontecimientos, según los registros históricos, y estaba hablando de alguien que recién estaba nacido. Entonces, ¿cuánto podía él afectarle? ¿Cuánto debería pasar de tiempo para que esta persona realmente tuviese la capacidad y la influencia para poder llegar a ser rey? Él, sin embargo, siendo
el patriarca de su familia, preocupado por la continuidad en la dinastía, no iba a permitir que ningún riesgo que pudiese él controlar se escapase de sus manos. Pero ¿qué hace? Como vemos acá, indagó con mucho detalle y nos llama la atención de que con todos los servicios de inteligencia que han tenido todos los hombres en poder de los comienzos de los tiempos, el Señor cómo armó todas las circunstancias para que él no pudiese darse cuenta realmente de dónde estaba el Señor hospedado en Belén como parte del plan de protección. Además de eso, no debemos descartar de que Herodes no se atrevió a ejecutar la orden en forma inmediata por este hecho de que probablemente los magos no fuesen una pequeña ni tampoco indefensa comitiva que estuviese viniendo. Entonces le hubiese sido bastante difícil, quizás hasta algún problema diplomático y político, haber generado una situación o tratar de matar a un grupo a este niño que justamente iba a ser visitado por esta comitiva que había llegado hasta Jerusalén, por lo que vemos, guiados por esta estrella, un método que Dios usó en forma única con ellos para indicar la llegada del Señor, si bien hay algunas referencias en una profecía hecha por Balaam en Números, como un posible atisbo, es probable que él tuviese sus recaudos, no generar mayor impacto, no exponerse él políticamente. Entonces, por eso justamente les dice que vayan, que averigüen, que encuentren al niño, para que después él también fuera y lo adorase. Como dejando que ellos fuesen primeros, hubiesen perfectamente ubicado al niño en donde estaba, y ellos finalmente, una vez retirados, pudiese él actuar, que en cierta manera fue lo que hizo. También podemos encontrar acá una cierta imagen de inocencia por parte de esta comitiva. Lo cierto es que todas estas particulares circunstancias siempre estuvieron bajo el control, dominio y designio de Dios. El Señor tenía todo planeado desde la eternidad para poder llevar a cabo el plan de salvación a través de nuestro Señor. Y es evidente que esta estrella había aparecido y había desaparecido cuando ellos habían llegado y vuelve a aparecer cuando, en una forma muy específica y evidentemente sobrenatural, indica la casa donde estaba el niño. Porque nosotros en forma pintoresca nos podemos hacer unas pequeñas representaciones de los pesebres y ponemos el pesebre, que como ya vemos no era en el pesebre, ya era en una casa, y ponemos la estrella ahí sobre el pesebre, pero desde el punto de vista físico, lo que nosotros conocemos es algo impracticable, pero es evidente por el texto que esta señal era absolutamente extraordinaria. Lo cierto es que ellos al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Evidentemente había habido un medio que Dios había usado para llevarlos hasta Jerusalén y este medio se manifiesta nuevamente de una manera aún más sobrenatural para demostrar con precisión la casa donde estaba el niño. No vemos que ellos tuvieron que indagar en particular en Belén. Esta estrella los guió en forma específica. Y vemos cómo al entrar a casa, versículo 11, vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron, abriendo sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hay mucho se ha hablado sobre el significado y conocemos todos el significado de estas tres cosas que se regalaron. El oro como un símbolo de la realeza, el incienso como una representación de la adoración que solo podían realizar los sacerdotes, y la mirra como el elemento que se utilizaba para la preservación de aquellos cuerpos que habían muerto, como una representación justamente del destino que el Señor tenía. Y
hay un pasaje paralelo que podemos nosotros encontrar en Isaías 66, donde ya en la segunda venida se habla también de una comitiva con presentes, pero que en ese caso esa comitiva con presentes trae solamente oro e incienso. Falta la mirra porque justamente, siendo ya la segunda venida del reino milenial, no habrá ya referencia al sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Vemos entonces como una cierta inocencia de los magos. Quizás habrá pasado por su mente este pensamiento que les llamara la atención de que alguien que fuese un rey aceptase tan alegremente ir a adorar a alguien que supuestamente va a tomar su cargo, pero como dijimos, el Señor armó todo de esta manera para que se cumpliese su palabra. Lo cierto es que, avisados por revelación en sueños, estos magos que habían llegado hasta Belén, que no volviesen a Herodes, regresaron por otro camino. Es una muestra del designio de Dios, como Dios con su mano, mueve su mano a través de los tiempos para cumplir su propósito. No sabemos, no tenemos más detalles, pero es claro que el Señor en todo momento, en cada lugar, siempre está al corriente y al detalle de cada una de las situaciones y eventos que ocurren para que su voluntad y su plan se cumplan. Después de que partieron, dice el versículo 13, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y nos debe llamar la atención esta expresión. José, como vemos aquí, todavía quizás con su mente tratando de procesar esto que había pasado, pensemos que si ya para la ciudad de Jerusalén esta comitiva habría sido lo que había sido, imaginemos, para un pequeñísimo pueblo como era Belén, que semejante cantidad de personas con semejante jerarquía y actividad llegase justamente para adorar al niño. En la mente de José y de María, conscientes de quién era ese niño, sin duda igualmente habría sido un impacto terrible para sus vidas. Y en medio de eso, en una noche, en esa misma noche, que recibe este sueño, José se levanta en el medio de la noche y toma a María, José, las pertenencias que habrían tenido. Pensemos que José era un artesano, el término que se utiliza habitualmente es carpintero, pero es un término un poco genérico, podía ser, su principal tarea era relacionada con la carpintería, pero pensemos que en la antigüedad la gran mayoría de las cosas eran en madera, o sea que pensemos que casi todo lo que había en ese momento que de uso era o de madera o de alfarería, así que era un poco un artesano polifuncional. Y no conocemos cuánto había ya vuelto a desarrollar su negocio allí mientras estaban. Pensemos que era María, José formaban una familia humilde. Y lo cierto es que el Señor lo llama en medio de esa situación, quizás acomodado. Es más, no sabemos por qué estaría pasando por su mente pensando en todas aquellas riquezas que en su vida él se hubiese imaginado que pudiera llegar a ver y ahora tenía en sus manos. Lo cierto es que el Señor seguramente proveyó de esas ofrendas para el sustento hasta el viaje, largo por cierto, viaje desde Judea, desde Belén hasta Egipto, y durante un tiempo inicial seguramente para poder lograr la manutención de la familia hasta que José pudiese, en otro lugar, con otros idiomas, con otras costumbres, volver a insertarse en la sociedad. La Biblia guarda absoluto silencio de esos
meses, años, no sabemos bien, un periodo corto de tiempo entre lo que ellos estuvieron en Egipto en función de las referencias históricas que tenemos con relación a la muerte de Herodes. Pero lo cierto es que de golpe y porrazo José se encuentra con su familia, teniendo que con su familia exiliarse, cuidando no solamente de aquellas posesiones de las cuales súbitamente él se había hecho administrador, sino sobre todo cuidando del mismísimo Dios encarnado. Y es por eso justamente, bueno, que va a Egipto y para justamente cumplir, como dice en el libro de Oseas, esta promesa cuando el Señor vuelve a su nación, llamando de Egipto a su hijo. Esta profecía que tiene un doble cumplimiento, tanto para el pueblo de Israel como sobre todo y en forma suprema con nuestro Señor Jesús. Conocemos entonces que Herodes, después de un tiempo, evidentemente habrá esperado un lapso prudencial, pero viendo que las cosas no ocurrían como él desea, y en ese intervalo es que José huye, no debía ser mucho tiempo, porque justamente José, como vimos, lo hizo de noche, en esa misma noche que recibe este sueño por parte del Señor, toma esta decisión de matar y a este niño que no conoce, sabe a dónde está aproximadamente y sabe aproximadamente la edad, pero acá, por lo que podemos entender de las palabras, Herodes se toma una doble medida de seguridad. Primero se toma una medida de seguridad de todos los niños menores de 2 años. Así que es probable que los magos hubiesen llegado cuando el Señor tuviese menos de 2 años, probablemente 1 año o algo más. Pero él también por lo que leemos en las Escrituras, también él parece tomarse una medida de seguridad en la zona donde él va a ejecutar esta sanguinaria medida. ¿Y cómo podemos llegar a esta conclusión? Porque cuando leemos, vemos que este pasaje al que hace referencia, que lo encontramos, dice aquí en el libro de Jeremías, cuando en realidad no es Jeremías, sino que es en Zacarías, y no es un error porque pensemos que en la antigüedad los libros de los profetas estaban organizados de una manera diferente y eran como por volúmenes, y el volumen donde estaría Zacarías era el libro que estaba llamado como Jeremías. Así que no hay allí una contradicción desde el punto de vista bibliográfico, sino simplemente una identificación de acuerdo a la forma en que el pueblo judío tenía organizada la escritura. Lo cierto es que dice, voz oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahora, Ramá está ubicada simétricamente opuesta a Belén con respecto a Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Si tomamos un mapa de la región de Judea, de la época del Señor Jesús, vemos que Jerusalén está como en el centro de una región donde Belén está hacia el sur y Ramá está aproximadamente a la misma distancia hacia el norte. Podemos decir que el escándalo, digamos, la terrible noticia que produjo la matanza en Belén de estas criaturas llegó hasta Ramá. Pero también podemos suponer de que en realidad Herodes se tomó todo un amplio margen geográfico para asegurarse por duplicado de exterminar a ese niño que había nacido. Donde estos llantos que se escuchan en Ramá es porque también en Ramá Herodes había incluido como lugar para esta matanza. Es una posible interpretación, tanto
el impacto que tuvo esta matanza, como también la extensión en términos generales, que no solamente fue Jerusalén, no solamente fue la ciudad o el pueblo de Belén, sino toda esa región circundante alrededor de Jerusalén, donde él tomó esta sanguinaria decisión. Lo cierto es que, como dice aquí en el versículo 19, al tiempo que muere Herodes, poco tiempo después, por lo que son los cómputos arqueológicos, un ángel del Señor vuelve a aparecerle a José. Dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a casa de Israel, a tierra de Israel, porque han muerto los que preocupaban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero yendo que Arquelao, el hijo de Herodes, reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños fue a la región de Galilea. Vino y habitó a la ciudad que se llamaba Jerusalén para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Y vemos aquí nuevamente a José tomando la responsabilidad ante una situación de crisis. Ya había sido sin duda una crisis el hecho que vimos en el capítulo 1, de él siendo un varón recto, justo, como dicen las Escrituras, tener que tomar la decisión de qué hacer con María. Y el Señor lo guía, pero él también finalmente tomó la decisión per se. Pensemos que el Señor en todo momento nos da a nosotros la responsabilidad final de nuestras decisiones, aun cuando quizás no en la circunstancia de José fue bastante elocuente a través de esos sueños, pero en el caso nuestro también es muchas veces muy directo y claro el mensaje a través de las Escrituras. Y la decisión final, José en primer lugar la tomó a pesar de las presiones sociales, a pesar de sus propias dudas, de su propio amor propio, por así decirlo. Él, bajo esa presión, tomó la decisión correcta. Después, nuevamente, tomó una decisión correcta y también bajo una tremenda presión y circunstancia de, primero, encontrarse con esta notoriedad temporal de su familia ante esta comitiva que llegaba a adorar al niño, ante esta riqueza que el Señor había puesto en forma repentina en sus manos, y también esta circunstancia de que el Señor lo llama a abandonar en forma inmediata la tierra para proteger al niño en Egipto. Y también allí en Egipto, tener, como dijimos, que enfrentar el exilio, un idioma, una cultura diferente, porque el Señor le había mandado a que lo hiciese así. Él, a pesar de todo, en todas esas circunstancias tan desfavorables en todo momento, él siguió el consejo del Señor. Y lo vemos aquí nuevamente como él vuelve a escuchar y una y otra vez, a pesar de las circunstancias difíciles, contrarias, decide obedecer al Señor. Como hemos dicho al principio, la figura de José muchas veces pasa para nosotros desapercibida por la falta de presencia a través de las Escrituras, quizás por el costumbrismo que hemos recibido, por la cultura en la cual estamos inmersas, donde hay una mayor trascendencia de la obra de María, pero no nos cabe duda, siendo Jesús un varón, siempre habría de ser, y aún siendo el Señor mismo, Dios mismo, Él tuvo en José un ejemplo a seguir, modelo a lo largo de toda la vida que el Señor le permitió compartir con su padre adoptivo. Él mismo también le transfirió esta profesión y esta actividad que, como vemos a través de las Escrituras,
la reputación que tenía José estaba bien fundada. En un momento quizás su profesión pudiese ser un poco despreciada por algunos, siendo un artesano, pero estaba claro que el nombre de José y de su familia era un nombre reconocido por la calidad de sus miembros. Y es por eso que en esta noche, cuando mencionamos como título cómo actuaban bajo presión, creo que el ejemplo que en estas cortas y a veces hasta escasas referencias que tenemos de José nos da una idea del calibre de hombre que Dios sabiamente había elegido para ser el referente, el modelo, el referente de hombre desde el punto de vista humano para el Señor Jesús cuando Él estuvo en la tierra, preparándose en esos primeros 30 años, como hijo, como obrero, como hermano. Él tomó sin duda la referencia, el ejemplo de José y de María, y creo que también hoy, en el día de hoy, sigue siendo en este momento donde la sociedad con tanta facilidad, guiados por el intento de Satanás de despreciar todo aquello que Dios ha establecido, de destruir todo aquello que Dios ha establecido, entre ellos justamente la imagen de los hombres que se preocupan y que se sacrifican por sus familias, eh, por sus trabajos, por sus responsabilidades. El ejemplo de José es, en medio de la Escritura, una referencia alentadora para nosotros de que quizás pasemos desapercibidos, pasemos muchas veces ignorados, pero el trabajo hecho cumpliendo la voluntad de Dios, actuando en forma inmediata y consistente y sacrificada por lo que el Señor nos pide que hagamos, no queda sin su reconocimiento y su galardón por parte de nuestro Dios. Que el Señor nos guíe, nos bendiga a poder justamente los hombres en particular y todos los creyentes en general, ver en José un ejemplo de obediencia, de sacrificio, también de dependencia de Dios en cada momento de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.